Me gusta mucho la cirugía y la cirugía de urgencias. La cirugía de urgencias, sobre todo, la de planta era como un sinsentido. Yo me veía como una máquina sacar estómago, sacar vesícula, operar hernias, sacar colon. Somos máquinas y para mí me faltaba la parte y la persona. ¿Dónde queda la persona? Nadie le hace caso, ¿no? Nadie le pregunta qué le ha pasado para llegar aquí. Me faltaba esta parte. Cuando venían a urgencias, yo sí que les preguntaba un poco su historia, ¿no? ¿Qué le ha pasado? ¿Y usted por qué cree? Y te explicaban historias de miedo. La verdad es que yo recuerdo casos de una mujer que vino con una diverticulitis y tenía una historia en casa de un marido que abusaba de ella y de la hija y de todo, un alcohólico, maltratador, que la mujer lo intentaba distraer con ella para que dejara tranquila a la hija y que la hija pudiera estudiar. Bueno, no sé, unas historias bastante dramáticas. Otro paciente con un cáncer de páncreas que le pregunté por su historia, era un hombre que era funcionario, trabajaba en la universidad y entonces todos los jefes le dejaban a él la responsabilidad de rellenar todos los papeles para todas las solicitudes, de todas las becas, de todas las ayudas, de todo. Y este pobre hombre estaba desbordado con una ansiedad y una angustia que, claro, se le metía aquí en el estómago y en el plexo, que acabó, bueno, un hombre joven de 40 años con un cáncer de páncreas. Pues buenas tardes, Marisol, encantado de que estés con nosotros bueno, habíamos comenzado a hablar un poco de tu trayectoria profesional, que para los que no te conozcan, pues tú eres máster en terapia neural, pero de formación eres cirujana. Cirujano, algo tan palpable, algo tan físico, tan del hemisferio izquierdo, y luego por otro lado la medicina integrativa, que parece que es un poco más etérea, un poco, no sé, ¿se puede ser cirujana integrativa? Ya, doy fe, ¿sabes? Porque empecé negándolo, ¿no? Y pensando que era cosa de brujería. Esto es en el año 90, bueno, 92, 93, que llegó al hospital a urgencias una paciente con una niña por una herida en el dedo. Bueno, la veo, la visito, la curo, bueno, le doy el informe. Cuando estoy haciendo el informe le pregunto por las vacunas. Y la señora me dice que no está vacunada. Yo, ¿cómo dice? No, no, es que la llevo al homeópata. Y para mí, digo, ¿qué es esto? Era como una palabrota, ¿no? Y para mí era más o menos igual que ir al chamán o peor. Y me quedé un poco así porque no tenía ni idea de lo que era esto. Fui a comentarlo a mis compañeros de medicina, bueno, compañeros internistas, y me dijeron que aquí en España las vacunas son aconsejables, pero no son obligatorias. Yo pensé, ostras, qué mala madre, y no la puedo denunciar. Y yo, esta madre hay que denunciarla, mira que no vacunar a sus hijos. Y bueno, pues le di el informe, me quedé ahí con esa palabrota dando vueltas, no sabía lo que era. Bueno, pasan los meses y un día voy al pediatra con mi hijo, bueno, el único que tenía en aquel momento, tenía 2 años y medio, 3 años, y yendo al pediatra por otitis, que hacía otitis de repetición, tropiezo con el cochecito y una señora me dice, ¡ay, qué niño tan mono! Digo, sí, sí, muy mono, pero los oídos fatal. Y me dice, pues para esto la homeopatía va muy bien. Y yo me quedé, me dice esta señora, otra vez esa palabreja. Bueno, la llevo al pediatra, antibiótico. Y bueno, y al cabo de unos meses me llama una íntima amiga mía que que hacía años que no sabía nada de ella y estamos hablando, eso, conversación de mujeres, como 1 hora al teléfono. Y antes de colgar, justo le digo, mira, y tengo a mi hijo que lo tienen que operar porque hace muchas otitis de repetición. Me dice, prueba, prueba la homeopatía que va muy bien. Digo, ya van tres. A ver, ¿qué es esto de la homeopatía? Y siempre digo, menos mal que no me dijo de qué iba, porque no le hubiese hecho caso. Me dio un teléfono y un nombre. Llevé al niño a este médico, le hizo unas preguntas rarísimas y yo, a ver, pues, ¿bebe agua o no bebe agua? ¿Está mejor con cosas calientes o al aire libre? ¿Es temeroso o no? ¿Duerme? Y unas preguntas, digo, ¿y todo esto que tiene que ver con la otitis? Pero bueno, me dio unas bolitas de calcárea carbónica en aquel momento
Se lo di al niño y cuando lo vuelvo a llevar al pediatra me dice, uy, está muy bien. Y el otorrino también confirmó que estaba muy bien, que todo lo de las otitis había solucionado. Yo, qué raro. Bueno, pasa un año, vuelve a pasar lo mismo y me vuelve a decir, vuelve a hacer otitis, lo llevo al otorrino, me dice que hay que operarle, ponerle drenajes y quedaba pues a la semana siguiente le tenían que operar. Y justo pues 2 días después del informe de la otitis y del diagnóstico de otitis, tener que operarle, me dice, me llama esta amiga mía de nuevo y le digo, mira, lo tienen que operar ya y lo operarán la semana que viene. Y dice, no, 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 prueba la homeopatía. Y insistió tanto que digo, yo no daba fe, digo, hombre, pues si quedan 5 días, pruébalo. Bueno, pues lo probé y llamé al otorrino para que volviera a visitar al niño antes de la operación. El otorrino me dijo que eso no se iba a solucionar y que era quirófano sí o sí. Bueno, la noche antes de la operación tuve una visión, no soy de tener tantas premoniciones o así tan claras, pero sí, esa noche lo vi claro, fue como una premonición de que yo iba a estar en la salita de médicos de espera de la sala de quirófano y que vendría la enfermera a buscarme porque algo pasaría, que no encontré, que algo pasaría. Bueno, pues tal cual. Acompaño al niño a quirófano hasta que lo sedan y bueno, lo intuban. Yo me salgo, me voy a la salita de médicos y al cabo de nada viene la enfermera y era como totalmente un déjà vu. Viene la enfermera y me pide si por favor puedo ir a quirófano, que me reclama el otorrino. Yo era, ya verás tú que todo va a estar bien. Voy a quirófano y me dice el otorrino, hola, ¿qué tal? Mira, perdona, ¿era este el oído derecho el que tenía mal? Yo sí, ya empezaba a estar mosca, ¿no? Porque ves que a lo mejor no hacía falta esa operación y todo porque el otorrino no quiso visitarle antes. Bueno, dice, ay, es que está todo muy bien, no hay nada. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que no hay nada? Dice, no, 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 está todo bien. Digo, ¿está todo bien? Entonces, que no se tenía que haber operado y el hombre no sabía dónde meterse. Dice, bueno, vamos a ver el otro oído. Va a ver el otro lado y también estaba perfecto. Y me dice, bueno, pues sí, está todo bien, le pongo drenajes. Digo, hombre, si está bien y no hace falta, pues no hace falta. Vale, vale. Entonces, me fui para casa con el niño sin drenajes ni nada, ¿no? Y fue como, ostra, si el otorrino se extraña, me avisa y se ha extrañado mucho, o sea que esto no es normal. Y el otorrino, claro, se extrañó tanto que estuvo buscando durante un año una explicación fisiopatológica para justificar que por qué estaba bien, ¿no? Y sí, sí encontró una explicación, pero claro, una explicación que tarda un año en dármela es como, a ver, no será muy normal que pase esto. Dijo, bueno, debido a la intubación, que a lo mejor se destapan las trompas de Eustaquio y ventila bien, pero bueno, si se sorprendió tanto es que no es normal. Con lo cual yo le di un voto de confianza a la homeopatía y empecé a estudiarla y tuve la suerte o casualidad que cada vez que yo iba al paro, en aquel momento había acabado la residencia y empecé a recibir lo del paro, pues al lado estaba la Academia Médico Homeopática de Barcelona. Y digo, uy, ¿y esto es homeopatía? Bueno, voy a preguntar, subo a pedir información y justo es que cómo son las cosas, ¿eh? Cuando Dios quiere que sigas por un camino, te lo pone a huevo, porque subo y la información que hay allá que tiene, cuando hablo con la secretaria, veo un papelito encima de la mesa, bien grande, que pone Sánchez Ortega. Y mi jefe de servicio de cirugía se llamaba Sánchez Ortega. Y veo ese papel de Sánchez Ortega y yo, ¡ah! Mi jefe también es homeópata, por Dios, y yo sin saberlo. Y entonces me animé más para empezar a estudiar homeopatía. Ese año no pude porque empezaban en segundo y hacían un año primero y el otro año segundo. Pero bueno, ya tenía claro que tenía que estudiar homeopatía. El caso es que ese Sánchez Ortega nunca fue mi jefe de servicio, era un mexicano que se llamaba Proceso Sánchez Ortega, pero por eso que la vida te pone a veces unas cosas y luego un día yendo al cine con mi marido nos sentamos a tomar algo mientras esperamos que empiece la película, el Paseo de Gracia, y bueno, eso que te sientas y vas tomando y veo un cartel que pone Academia de Homeopatía, Heilpraktiker, no sé qué, digo, uy, aquí hay una academia de homeopatía también. Y allí entré y empecé a estudiar homeopatía, de esto pues en el 92 más o menos.
Y así a poco, y claro, todo lo que te explican allí me parecía surrealista, o sea, no tenía nada que ver con lo que habíamos estudiado. Yo al pobre profesor lo llenaba de preguntas y fui haciendo mis pinitos. El primer paciente, yo siempre lo recordaré, que fue, bueno, siempre digo, menos mal que yo le miraba, que yo no le miraba la cara, que le miraba el trasero y él no me veía ni la cara, porque la cara que yo me quedé después de darle homeopatía y ver lo que podía hacer era como, wow. Era un señor que vino con una pequeña fisura anal, le empecé a dar homeopatía. Al cabo de una semana me llama y me dice que no está mejor, que está un poco peor. Le aumenté la dilución de una 9, pasé a una 30, aún con la mentalidad de médico normal. En homeopatía va al revés. Le aumenté la dilución a 30 CH, con lo cual es más mental y más potente. Y a la semana me vuelve a llamar, me dice, no, no, es que estoy peor, estoy peor. Digo, oh, qué raro, digo, esto lo tengo que ver. Y cuando lo vi, es que tenía el trasero como el de una mona del parque. Fue de verdad algo, digo, por Dios, la homeopatía funciona y hay que ir con mucho cuidado. Es que esa imagen, igual que los monos del zoo. Y pensé, oh, fuera, fuera, se lo quité todo, borremos, empecemos de cero, es antidotar, lo quitas. Y esto es lo que en homeopatía llamamos patogenesia. Y a partir de ahí ya me puse a estudiar seriamente, me formé con la Escuela de Argentina, empecé a hacer prácticas y empecé de otro modo, ¿no? Y viendo que la homeopatía, pues sí, pues tiene muchos, funciona y funciona muy bien. Y luego la usé muchísimo en el hospital, sobre todo con los pacientes peritoníticos, porque teníamos pacientes muy graves. Estaba en un hospital de tercer nivel con una población que era a nivel socioeconómica un nivel bastante bajo, con lo cual venían a urgencias muy pasados de vueltas, venían muy graves. Y piensa que yo era muy joven, siempre pensando que no sabes nada, que tienes que ayudar más, usar todas las herramientas que tienes. Esto era en los años, mira, cuando las Olimpiadas en el 92, pensando que tienes que hacer todo y más, ¿no? Usar todas las herramientas. Yo sabía, conocía la homeopatía, empecé a hacer mezclas con todos los remedios que podían ir bien para las peritonitis y a todos les daba, bueno, lo ponía una gotita encima del paciente o en el fonendo y los auscultaba. Y estuve 3 años, los pacientes iban muy bien, es que iban tan bien, yo pensaba, mira, es casualidad, es suerte, porque en las reuniones, cuando comentábamos, ¿no? El pase de guardia, las sesiones por la mañana o las sesiones de los martes, ¿no? Cuando todos comentan los casos de toda la sala, todos los pacientes, los graves, pues los míos iban bien, no se presentaban. Y después de 3 años yo pensé, qué casualidad, digo, los míos van muy bien, digo, debe ser casualidad, hasta que un día con una paciente que vino de urgencias y llevaba pues más de 24 horas perforada, estaba muy mal, había una perforación del colon, o sea que había caca dentro de la barriga, dentro del peritoneo, y esto es muy grave, y más en ancianos. Esta señora tenía más de 80 años. Yo le estaba dando homeopatía y esta señora, la operación que se hace, bueno, pues es sacar el colon, hacíamos una colostomía, ¿no? Un Harman que se dice. Cerramos la parte de abajo y la zona perforada, como no se puede anastomosar por la inflamación que hay dentro de la barriga, pues sacas la parte del colon y queda la colostomía. Esta señora, cuando abrimos la colostomía, estaba todo tan lleno de caca que salió caca por todas partes, por toda la barriga, o sea, nos bañamos todos y se bañó la señora también con toda la caca suya. Y eso se tenía que infectar sí o sí. Pues la señora fue evolucionando súper bien. Yo recuerdo el tercer día al pasar visita, que es cuando empiezas a ver la herida roja y que luego aparece el quinto día o sexto día que los accesos y la infección. Pues no, esta señora estaba bien y bien y bien y empezó a comer al tercer día y paso con la enfermera y digo, uy, qué raro que vaya tan bien. Y la enfermera dice, sí, tu compañera ha pasado y ha dicho lo mismo. Y yo, ostras, si otra pasa, que no tiene nada que ver con la situación y también se extraña, es que aquí hay algo. Y a partir de ese día pensé, "Ostras, a lo mejor la homeopatía tiene algo que ver". Y a partir de allí fui recogiendo todos los casos que yo operaba de peritonitis. Y pasan 10 años
y ves que los pacientes van muy bien y, y un día digo, o lo cuento o reviento. Y el día que lo conté a mi compañero de guardias, ¡guau! Fue como esta bruja que está haciendo, ¿no? Y a partir de allí ya me empezó a hacer moving para que me fuera del hospital, empecé a tener muchos problemas y estuve un año aguantando, pero al final dije, "Bueno, no tiene sentido", porque al año me vi repitiendo y teniendo la misma conversación, digo, estoy en bucle, tengo que saltar, tengo que salir. Me fui y al cabo de 2 o 3 años, o 10 años más, ya no me acuerdo, hablé con el jefe de servicio porque quería hacer la tesis, quería acabar, había hecho la tesina, me faltaba la segunda parte, quería hacer la tesis, yo la había hecho de hernias inguinales y le pedí continuar, me dijo que sí, para hacer la tesis y cuando llego a casa pienso, es que esto, lo de las hernias ya no puedo más, estoy harta. Yo en verdad lo que quiero es saber qué pasó con esos pacientes. Y digo, va, me armé de valor y le fui a decir al jefe de servicio, pues mire, yo he hecho homeopatía, le he dado esto, y ha ido muy bien, y este caso, y un caso de tétanos, bueno, y un montón de casos, y el hombre se le iban quedando los ojos como platos y no pudo decirme que no. Entonces me dijo que sí, que vale, que revisara los 10 años que yo tenía recogidos de pacientes con peritonitis. Aparte había otra compañera que había hecho una tesis doctoral con esos mismos años sobre peritonitis, con lo cual era fácil contrarrestar los datos. Yo tenía mis pacientes localizados y luego tenía localizados los de mi compañera. Entonces, aparte también revisé también estuve 3 años, yendo a archivos y revisando historias y todo. Y entre ellos mi antiguo compañero de guardias, que fue este el que empezó a hacerme moving, habíamos trabajado súper bien juntos. Y en cuanto le dije lo de la homeopatía, él no creía en la homeopatía y empezó a saco paco a perseguirme, pues se ofreció voluntariamente para ayudarme. Más que nada, yo creo que es para demostrarme que yo no tenía razón, ¿no? Y Y empezó a ayudarme. que estabas equivocada. Yo estaba completamente equivocada y me ayudó mucho con la base de datos, lo que tenía que poner, todo cómo, todo, bla, bla. Y después, bueno, cuando ya estoy medio acabando, digo, a ver por dónde voy, si voy bien o no. Digo, mira, hazme unos cuantos números a ver cómo voy. Sí, sí, sí. Bueno, me lo mira y es que era para grabarle la cara, porque se quedó como con una cara a cuadros y dice, bueno, no dijo nada, se quedó medio infartado. Hizo una prueba más potente, porque salía a mi favor, hizo una prueba más potente y más a mi favor salía. No me dijo nada, pero ahí se acabó su ayuda. Y luego ahí se acabó su ayuda y es todo. Con lo cual yo me quedé con los resultados, con los datos, pero ahí colgando y ahí se acabó la historia, porque ni el jefe quiso saber nada más, es un tema que levantan pollas, eh, y ahí se acabó el tema. Yo tengo los números, tengo los datos y es lo que presenté en un Y congreso en Barcelona. sí, pero no llegaste a hacerlo como tesis doctoral. No me dejaron, no, empezó a darme excusas el jefe de servicio, que faltaban cosas, que bueno, no sé, que no Y sí tenía. que presentaste los datos esos en forma de póster, me parece, o... Lo presenté como póster en un congreso en Berlín, el Congreso Mundial de Medicina Integrativa, no me acuerdo del año, debe ser, no sé, 8 años. Y estuvo súper bien, fue el mejor póster bueno, de los pósters, bueno, en su temática, me dieron ese premio. Y bueno, y el jurado se quedó muy sorprendido, dice, ¿quién ha hecho esto? Digo, yo, ¿y tú eres la cirujana? Sí, ¿también es la homeópata? Digo, sí. Y se quedó súper sorprendido, era un inglés. Luego lo presenté también en un congreso de medicina integrativa en Barcelona y estoy ahí pendiente de si lo publico o no lo publico, porque claro, es del año entre el 94 y el 2004. Hace muchos años de esto. No sé, cada año pienso, ¿lo publico o no lo publico? Y si lo publico, ¿dónde lo publico? ¿No? ¿Quién me lo va a aceptar? Porque es difícil, claro, es difícil hacer un trabajo en un hospital convencional. Es difícil mm, compaginar la cirugía o la medicina convencional, pero yo creo que la cirugía todavía más, ¿no? Por eso que tiene que es tan visual, tan mecánico,
tan de que es que lo vives, o sea, no tienes que, no son unas hipótesis, que cuando uno opera está directamente cortando y cosiendo en directo, lo ves, lo tocas con las manos, es algo palpable, ni siquiera es como la genética o como dar un fármaco, el paracetamol, que no sabes cómo funciona, pero tú sabes que funciona, que hará su efecto, pero tú la cirugía es que lo estás viendo, tú abres la piel, cortas el músculo, cortas los vasos, los coses, es tan palpable todo, de repente la homeopatía es algo que realmente no tiene mucho sentido cuando uno lo analiza con eso, con el cerebro izquierdo, desde el punto de vista científico, no hay por dónde cogerla. Y sin embargo, veo que hay profesionales que trabajáis con esto, o tú que te has molestado en revisar esos casos, además, empezando desde el más puro escepticismo, ¿no? Porque tú ya veías que no tenía ningún sentido y que a veces, bueno, pues sí que es verdad que los humanos tenemos ese pensamiento mágico y que incluso los más formados científicamente aceptamos el probar, todos tenemos cosas que realmente contradicciones, ¿no? En nuestro trabajo, pero bueno, que a veces lo pruebas y te sorprendes cuando hay cosas que funcionan y si las sigues testando y sometiendo a prueba y siguen funcionando, por lo menos te tienes que parar a pensar o a cuestionarte algunas cosas, ¿no? Totalmente. Mira, yo me pasé esos 3 años pensando que era casualidad. Nunca pensé que podía ser la homeopatía. Hasta que una compañera dice, qué raro. Digo, hombre, si esta dice qué raro, es que no es normal. ¿Y Y ahí tus, empecé a guardar los casos. tus pacientes sabían que estabas usando homeopatía? No, concretamente homeopatía no sabían. Digo, les preguntaba si a usted le parece bien que yo haga todo lo posible por usted, ¿verdad? Me decían que sí, pues ahí todo lo posible. Pues, ¿cómo va a funcionar la homeopatía? Además, es que no se la daba, no se la daba en la boca. Ponía una gota en mi mano y le tocaba a él, o una gota en el fonendo y lo auscultaba. Claro, es que lo ¿Quién va cuentas, a creer? lo cuentas así y dirán, a ver, esta señora, permíteme, esta señora loca, ¿qué está contando? O sea, ya es que ni siquiera les dabas, si quieres llamarlo medicación o las bolitas o lo que sea, es simplemente con tocar. Entonces, claro, el que nos esté escuchando dirá, Ah, ¿qué emisora o qué me he puesto a escuchar en estos momentos? ¿Esto es de la onda de Iker Jiménez? O total, total. Sí, sí, a mí me cuentan lo que yo he visto, lo que yo he vivido y también digo, ¿qué te has fumado? O sea, yo es que lo entiendo perfectamente. Yo me lo creo porque lo he visto yo. O sea, es como si tú vas a la playa y te baja una nave, te sale un extraterrestre, te da la mano y te invita a la nave y luego se va. A ti te lo cuentan y dices, ¿qué te has fumado? Pues en mi caso lo mismo. Fue esto y aparte un montón de pacientes más con complicados postoperatorios y un caso de tétanos. Ahora te paso a contar otros casos, que claro, yo he tenido tantas experiencias que no lo puedo negar. Es que no puedo negar la evidencia que yo he tenido y entiendo perfectamente que si otro me cuenta lo que yo he vivido, es que yo le diría lo mismo. Digo, pero ¿qué te has fumado? Yo no me porque, creo nada de todo porque tú, esto. Marisol, además trabajas en un medio hospitalario, no estás trabajando ni en, no sé, en una consulta en el monte, ni en un sitio raro, ni en No, una... hospital de tercer ni- nivel, esto era un Por eso que no hospital estás ahí universitario. en un sitio donde hay inciensos, donde hay un cazasueños en la puerta y donde tú vas vestida con un sari y que tú estás trabajando en un medio hospitalario convencional, rodeada de profesionales normales y corrientes, donde tú haces tus cirugías laparoscópicas, tus cirugías abiertas, donde trabajas con todos los protocolos actualizados, donde además en esta medicina, porque la cirugía también es una de las especialidades que más ha avanzado en lo tecnológico y donde se han implementado un montón de materiales biocompatibles, donde se trabaja con lo último de lo último y no eres bueno, pues si quieres un poco bicho raro, pero que Sí, estás total, trabajando en el día a día de los pacientes normales candidatos a cirugía. total. Sí, sí, sí. Pero no puedo negar la evidencia, no puedo negar lo evidente. Mira, te contaré otro caso. Eh, Mira, buah, es que hay el caso de una señora que ingresa de urgencias porque hacía como 4 o 5 días, caminando, yendo en bicicleta, se clava un trozo de cañizo en la pierna. Había ido al hospital comarcal, le habían hecho la cura, bueno, pero no iba bien, no iba bien.
y un amigo suyo había trabajado en el hospital donde yo estaba. Ahora este cirujano estaba jubilado, pero contactó con nosotros para ingresarla y ponerle antibiótico en vena. Bueno, pues ingresa, le ponen antibiótico, la herida estaba un poco bastante mal. Piden para hacer un desbridamiento en quirófano, como había comido, los anestesistas no quieren hacer la sedación ni intubarla, se lo tienen que hacer con anestésico local, con lo cual el desbridamiento no fue tan grande o tan generoso como normalmente queremos hacer. Desbridamiento, para los que nos están oyendo, significa abrir la herida, limpiarla y que salga todo el pus. Eso no se pudo hacer de forma generosa y amplia, pero bueno, ingresa en planta y empieza con dolor, con espasmos, con contractura de la pierna, con los dedos también le entran espasmos. Bueno, se avisa al traumatólogo, no es un síndrome compartimental, se avisa al neurólogo, tampoco tiene que ver, bueno, le hace un electromiograma, sale normal. Bueno, y la señora va peor, peor, con más espasmos. Bueno, y al final este médico, amigo de la señora, como ve que está peor la señora y que nadie sabe lo que le pasa, avisa al jefe de departamento, que el jefe de departamento eh, es una persona, bueno, muy sabia, muy especial, y francamente es un tío, es una persona con mucha sabiduría, y era, bueno, una de esas mentes privilegiadas donde las haya. Va a ver la paciente, empieza a pensar, se va a casa, pum, y en casa se ilumina, dice, wow, debe ser un tétanos, vuelve al hospital, va a la UCI, y justamente ese día en la UCI estaba de guardia un médico. ¿Cómo son las cosas? Ahí estaba de guardia un médico que había hecho la tesis sobre el tétanos. Van los dos a ver a la paciente con la sospecha de tétanos, y el de la UCI dice, sí, sí, esto es un caso de tétanos localizado. Claro, en España no tenemos tétanos, y tétanos localizados aún es más difícil de diagnosticar. Bueno, avisa al jefe de trauma y el jefe, bueno, jefe de departamento de cirugía, el jefe de trauma, suben a quirófano, le hacen un gran desbridamiento, abren del todo la herida de arriba a abajo, media pierna abierta, la señora ya en UCI, intubada, y bueno, cierran la herida porque era una recomendada. Bueno, va peor, va peor, va peor. Otro día hay que volverla a meter en quirófano, y justo ese día estoy de guardia yo, y viene un cirujano y el cultivo de 24 horas antes sale un Clostridium tetani positivo. La señora, cada vez que le hacían curas en la herida, entraba en espasmos, con lo cual la señora estaba intubada porque si hacía espasmos, la musculatura respiratoria no podía respirar, por eso necesitaba estar sedada y con relajante muscular para poder respirar. Bueno, el día que entro de guardia, Marisol, tienes que amputarle la pierna. Y yo pensé, ya me vi en la cárcel, porque tal como había ido este cuadro, esta paciente, y encima yo le tengo que amputar, claro, yo, no el jefe, ni nadie más. Ya, tú ya me entiendes, tú ya me entiendes. El último que entra ahí es el que se lleva el premio. Y yo pensé, madre mía, que me va aquí me llega el premio hoy. Y digo, bueno, me fui al armario, a la taquilla, lo que tenía de homeopatía, tenía justo, por aquellas casualidades de la vida, el Ledon Palustre, que había ido a un congreso y te lo regalaban de muestra, y es el medicamento homeopático para las heridas punzantes. Como esta señora había sido porque se había clavado un trozo de cañizo, es una herida punzante, le di Ledu. Bueno, entramos a quirófano con el traumatólogo, que gracias a Dios era un traumatólogo con sentido común, y lo que hizo fue ver la musculatura, la pinzaba con la pinza eléctrica, y si ese músculo se contraía es que está sano, si no se contrae es que es musculatura muerta. Y tuvimos la suerte que solo había que quitarle dos musculaturas, bueno, el tibial, peroneo tibial posterior y otro que ahora no recuerdo, y le quitamos esos dos músculos, el resto funcionaba, con lo cual la señora podía seguir deambulando bien. Bueno, dejamos la herida abierta y al día siguiente la señora, bueno, el resumen es que la señora empezó a ir bien, que fue bien, 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 Que tú y usaste la homeopatía esa que tú tenías en la taquilla. yo usé la homeopatía que tenía en la taquilla y luego la otra que traje de casa. Unos cuantos días y la señora se va de alta. Por mí, pues ya está, todo eso es lo que queríamos, se fue de alta, no sé, al cabo de, ahora te lo digo,
mm, pues, 1, 2, 3, 4, 5, de 5 o 6, pues no, luego estuve en planta, no sé, acabó a lo mejor de 10, 15 días, como mucho 20 días después de esta operación. Vale, todo bien, hasta que al cabo de un mes, pues la señora ya estaba en un centro de rehabilitación para caminar y todo. Al subir al ascensor con el jefe de servicio y un jefe clínico, y yo también subía en el ascensor, el jefe clínico le pregunta al jefe de servicio: oiga, jefe, ¿y usted por qué cree que ha ido también la señora del tétanos? Y yo: "Ostras, otra vez, otros que se extrañan". Y el jefe contesta: ni idea. Y pensé: ostras, si estos se extrañan, digo, a lo mejor la homeopatía ha tenido algo que ver. Bueno, me voy a archivos, me llevo la historia clínica y empiezo a revisar. Digo, a ver, ¿esto cómo podría demostrar yo que la homeopatía ha servido? A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, y se me ocurrió buscar como toda la medicación, todos los relajantes musculares que llevaba esta señora, porque cada vez que le hacían la cura de la herida entraba en espasmo y necesitaba el relajante muscular. Iba sedada con relajante muscular, con atracurio y cisatracurio. Bueno, voy anotando y veo que el día de la operación, pues dosis máximas, ¿no? Al día después de la operación, las necesidades son la mitad, al otro día cero, luego al otro día la mitad de antes de la operación y al día siguiente cero, 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 cero. Y digo, qué raro, porque la toxina tiene una vida media de 20 días. Si la señora tiene un cultivo positivo el día anterior y la toxina vive 20 días, tiene que estar 20 días con los relajantes musculares a tope, igual que antes de la operación. O sea, no tiene por qué bajar. Y en cambio, en esta señora, la gráfica es que al día siguiente la mitad, al otro nada, al otro la mitad y al otro siguiente ya nada. Y también me queda extraña porque, y este pico en homeopatía es lo que llamamos agravación homeopática, antes de la mejoría. Uno se agrava un poco para luego mejorar. Y fue como, ¡hala! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! A mí, o sea, para mí es mi caso estrella, es muy bonito. Que si puedo decir o no que ha sido la homeopatía, pues no sé si puedo decirlo. El caso es que yo le di homeopatía ese día, a partir de ese día todo fue súper bien y que los demás se han extrañado. Para mí eso es lo que tiene valor y que la señora está súper bien. Es que te veo en la cara de felicidad que pones contando lo bien que había ido, que se nota que disfrutas con lo que haces, con tanto, me imagino que tanto con la cirugía como que con esta otra parte. Y fue así con la homeopatía como empezaste con la medicina integrativa? Bueno, después en la medicina integrativa, esto empecé con homeopatía y posteriormente, cuando fui al Congreso de Berlín, hablaban de medicina integrativa. Empecé a entender lo que era la medicina integrativa. Y fue hasta mucho después que yo tuve un problema, bueno, en el hospital con todo el estrés que llevaba, claro, me estaban haciendo moving, yo no sabía qué pasaba conmigo. Y de aquellas casualidades también que un día fui al colegio de médicos y dieron una charla sobre moving y fue como, ahora sé lo que me está pasando. Y a partir de allí empecé con un deterioro cognitivo muy, muy, muy importante, muy, muy, muy importante. No, no me enteraba de nada, leía y no sabía lo que estaba leyendo. O sea, mm, no sabía si ya lo había leído, sabía que lo había estudiado porque lo tenía subrayado, pero me venía todo de nuevo y empecé a sentir muy mal y estuve así como 10 años y hasta que un día después, al salir del cine con los niños y querer comentar la película, no podía. Tenía la idea aquí, no, no bajaba, no podía bajar y era como, uy, estoy fatal, necesito ayuda. Y a partir de allí empecé a meterme en temas más alternativos, integrativos, con un compañero médico que hice homeopatía con él. eh, Empecé con un tratamiento, suplementos nutricionales, mejoré un poco a cabo de un año, luego me cansé, luego tomaba unos suplementos, luego otros, pero sí estuve mucho tiempo, mejoraba, pero iba peor, iba peor, iba peor, y al final encontré un médico
que me dio un tipo, bueno, una homeopatía que la tengo que comprar en Bélgica, que son interleuquinas directamente y ADN, que yo no me lo quería tomar, digo, esto no lo tomo, que me va a cambiar el ADN. ¿Qué es como Y microinmunoterapia? sí, es como microinmunoterapia, pero no es la que hay aquí en España, es la que hace el doctor Gladys en En Bélgica. Bélgica. Sí. Y al cabo de una semana era como, "Oh, ay, ya, 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 me ha saltado la chispa, veo el pensamiento, sí, 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 pienso, porque yo llegué a un momento que no podía pensar, era, tenía un bloqueo completo, pero al 100% súper completo, no, no había chispa, Y te permitía trabajar. porque claro, yo no podía incorporar nada nuevo y no entraba nada, rebotaba todo. Pero todo lo que yo había aprendido hasta entonces lo tenía y siempre he sido muy intuitiva. Entonces era como tener la memoria externa, no sé si era mi guía, la parte intuitiva o qué, y podía funcionar sin problema. Lo que no podía, o sea, yo había hecho cursos, por ejemplo, hice lo de PNI y súper interesante cuando iba a clase, qué interesante, pero a la que acababa la clase volvía a nivel cero, no me acuerdo, no, no quedaba nada. Y ahora estoy volviendo a estudiar todo lo que había estudiado, volviendo a repasar los apuntes, porque todo aquello rebotaba, no, no se quedaba nada. Yo, o sea, tenía conciencia, pero no tenía nada de memoria, no, no incorporaba nada. Nada nuevo, todo rebotaba. ¿Y a qué atribuyes que sucediera este episodio? Por un, Sí, por sí. una, por el estrés, más permeabilidad intestinal, sobrecrecimiento de un tipo de Clostridium, más aumento de, me saldrá el nombre, bueno, no sé, quinureninas puede ser, que son neurotóxicas. Entonces, al cambiar la permeabilidad intestinal, mejorar todo esto, pues wow, se ha recuperado, nada, en una semana, 10 días, yo ya empezaba a ver chispa en mi cabeza. ¿Y ahora cómo te encuentras? Súper bien. Ahora con unas ganas, con unas ganas de... Ahora me han abierto aquí, me han abierto la puerta del corral para salir. Mira, yo me operaron de una apendicitis hace pues como 4 o 5 años, fue antes del coronavirus. Y en el postoperatorio, a los 2, 3 días, tuve un momento así de lucidez que fue, ¡wow! Y se me despertó la mente también, yo, ¡wow! Y veía, me puse vídeos, ¡wow! ¡Wow! Y lo entendía todo y fue, ¡wow! 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 Empecé a incorporar, ¿no? Fue como un momento de lucidez y fue en aquel momento que digo, esto se puede recuperar. Porque a las 24, 48 horas volví a estar igual. Yo, aún no ¿Pudo ser sabía, efecto del anestésico? no, ¿Ese periodo de lucidez? No. yo creo que no, no, porque el anestésico ya estaría fuera. Yo creo que más era por los antibióticos y al cambiarme la flora intestinal. Ajá, Yo creo que fue por eso. qué curioso. Así- Y fue como una esperanza de si he podido un día, seguro Te que, puedes que podré, volver. es encontrarlo. ¿Y Sí, ahora sí. has encontrado tu sitio en esa medicina hospitalaria o sigues siendo el bicho raro y no puedes, sigues sin poder hablar de estos temas? ¿O cómo es tu práctica del día a día? Porque, Bueno, claro, tú sigues trabajando en un servicio de urgencias, sigues sí, operando. sí. Puedo hablar con las enfermeras, porque en el hospital donde estoy el 90% de enfermería es alternativa integrativa. Gracias a Dios. Es el hospital donde me he quedado. En los otros, bueno, en el primero sí, porque eran las enfermeras las que me pedían ayuda o me decían, Marisol, vete a ver a este, dale algo a este otro. Hay otros hospitales que no, que enfermería es súper reglada y nada. Donde estoy sí, son muy abiertas, con ellas puedo hablar. Como trabajo los fines de semana, estoy sola, no tengo residente, no tengo punto, no tengo nadie, no tengo por qué justificar nada a nadie de momento. Tú te lo guisas, tú te lo comes. Y si entras a quirófano, operas con una enfermera. Opero con el ginecólogo de guardia y yo Ah, ayudo al pues sí, sí, como ginecólogo en y el algunos, ginecólogo. sí, me ha pasado a mí también en algún comarcal que he trabajado que es ginecólogo cirujano, tú le ayudas y él te ayuda a ti en las cesáreas.
sí. Bueno, esta vivencia de esta medicina, así tú, ahora si miras para atrás y tuvieras que volver a hacer medicina, ¿seguirías volviendo a elegir cirugía? ¿Seguirías por este camino? Creo que sí, 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 haría lo mismo. Disfruté mucho, me gusta mucho la cirugía y la cirugía de urgencias. La cirugía de urgencias, sobre todo, la de planta era como un sinsentido. Yo me veía como una máquina sacar estómago, sacar vesícula, operar hernias, sacar colon. Somos máquinas y para mí me faltaba la parte y la persona. ¿Dónde queda la persona? Nadie le hace caso, ¿no? Nadie le pregunta qué le ha pasado para llegar aquí. Me faltaba esta parte cuando venían a urgencias, yo sí que les preguntaba un poco su historia, ¿no? ¿Qué le ha pasado? ¿Y usted por qué cree? Y te explicaban historias de miedo. La verdad es que yo recuerdo casos de una mujer que vino con una diverticulitis y tenía una historia en casa de un marido que abusaba de ella y de la hija y de todo, un alcohólico, maltratador, que la mujer lo intentaba distraer con ella para que dejara tranquila a la hija y que la hija pudiera estudiar. Bueno, no sé, unas historias bastante dramáticas. Otro paciente con un cáncer de páncreas que le pregunté por su historia, era un hombre que era funcionario, trabajaba en la universidad y entonces todos los jefes le dejaban a él la responsabilidad de rellenar todos los papeles para todas las solicitudes, de todas las becas, de todas las ayudas, de todo. Y este pobre hombre estaba desbordado con una ansiedad y una angustia que claro, se le metía aquí en el estómago y en el plexo, que acabó, bueno, un hombre joven de 40 años con un cáncer de páncreas, ¿no? A la que rascas un poco, hay historias detrás. Y Lo esta que pasa parte, que claro, tú que trabajas en urgencias, claro, no sé si urgencias es el sitio donde más historias puedes ver, porque es como una relación muy rápida con el paciente, ¿no? Que llega en una fase aguda, hay que tomar una decisión, pero luego ya igual le operas, va a la planta, pero ese paciente eso, igual no le vuelves a ver. A lo mejor no es el sitio ideal para hacer esta medicina, o sí, o tú cómo lo no, ves. para mí era al revés, para mí era al revés. O sea, como no puedes hacer nada más, hay que hacer lo que hay que hacer. O sea, como el señor está perforado y hay que operarle, pues hay que operarle y nada más. En cambio, el de planta, que tiene el cáncer de estómago y le tienes que operar del estómago, que no es urgente, bueno, tienes un tiempo, ahí tienes un tiempo para hablar con él y ver qué le pasa, que la sociedad o que el hospital te prohíbe. En cambio, lo otro para mí era, no, no, es que no puedes perder tiempo en preguntarle nada, tienes que ir a saco, operarle ya. Entonces, y la otra historia, claro, se queda atrás, se queda con el paciente si él quiere solucionarlo, pero yo no tengo, ya está fuera de mi alcance porque yo ya no lo voy a ver. Entonces, no tengo esa contradicción, no entraba en esa contradicción. Y aparte, ¿trabajas en algún otro centro que para hacer este tipo de medicina, no solo la cirugía, o solo trabajas a nivel hospitalario? No, trabajo también en otros centros para hacer terapia neural y homeopatía. Pero la homeopatía que, claro, yo la que domino es la hospitalaria, la de urgencias, sobre todo en peritonitis y fístulas. Mira, el otro día, casualidades de la vida, estoy en el aeropuerto y me siento a tomar algo porque aún faltaba un ratito y bueno, pido permiso a unas chicas para ponerme a su lado porque la otra zona estaba sucia. Bueno, son unas chicas catalanas que están hablando, están preguntando por su vuelo. Yo tengo el programa de los vuelos en el teléfono y les digo, mira, pues si quieres lo busco, es a tal hora, empezamos a hablar, a conectar. Ellas son farmacéuticas que van a un congreso de farmacología y yo les digo, bueno, que soy médico, soy cirujana, empezamos a hablar, y, bla, 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 y me comentan el caso de una pariente suya que tiene una fístula intestinal que está muy mal, muy mal, muy mal, que la han reintervenido, que la fístula no mejora, que está peor, que ya no saben qué hacer los médicos, que está fatal. Digo, uy, pues yo de fístulas soy una experta porque con la homeopatía he sacado para adelante un montón de casos. Ah, pues dame tu teléfono, pues te llamaremos. Bueno, total que finalmente me contactan, les doy, yo tengo como bueno, un preparado para los pacientes con peritoníticos, con fístula, ya tengo mis paquetitos hechos y se lo doy. Pues me dicen, la señora estaba en UCI con una fístula intestinal de débito alto
y bueno, llevaba estaba en UCI, intubada y, bueno, con pocas salidas, según por todo lo que me habían explicado. Le empiezan a dar las gotas, al día siguiente la extuban, al otro día la suben a planta, la gente alucinando, yo también. Y empieza a ir bien y bien, bien. Las enfermeras cada día le hacen fotos porque va tan bien que no se lo creen y la quieren presentar en un congreso. Claro, dices, ¿son las gotas o no? ¿Es la casualidad? Pues no sé, pero esta señora de estar, por lo que me habían dicho, sin tener muchas soluciones o muchas posibilidades, pasó a estar extubada y a evolucionar bien y a todo el mundo interesarse por lo bien que va. A mí lo que me llama la atención es esto, ¿no? Siempre que cuando se extraña a la gente de lo bien que va. Otros casos. Una vez operamos 3 gastrectomías, una operada por el jefe de departamento, otra operada por el jefe de servicio y otra operada por 2 adjuntos, un compañero de trabajo y yo. Bueno, las 3 gastrectomías la misma semana, más o menos los pacientes igual de edades. Pues el resultado es que uno se murió. Los 3 fallaron las suturas, los 3 tuvieron un fallo de sutura, eran gastrectomías totales. Los 3 fallaron la sutura, uno se murió, el otro tuvo que estar en la UCI, lo reintervinieron, le pusieron drenajes, lo reintervinieron 2 veces con accesos, bueno, muy complicado. Y el tercero, que era el nuestro, también falló la sutura, pero lo solucionamos en planta poniendo un drenaje torácico. Y el señor jugaba cada día a cartas con la mujer. O sea, no es que se compliquen, también puede complicarse, pero se complican lo mínimo. Es que no hay color, es como la cirugía abierta y la cirugía laparoscópica. Esa es la diferencia. ¿Y por qué esto? Es que, claro, para la gente que nos esté escuchando, que parece todo magia, pero ¿por qué hay esta persecución? ¿Por qué hay este no querer ver? ¿Por qué no ni siquiera la curiosidad de cuestionarse, decir, bueno, voy a investigar un poco más, voy Gente a que darle no una puede. oportunidad a ver qué puede haber detrás? Hay gente que no puede abrir su mente. Hay gente, yo lo entendí con lo del diseño humano, que es un tipo de astrología moderna. Los que tienen el centro definido no pueden abrirse, es que no pueden. Es que, igual que una persona sin piernas no puede correr, no puede, aunque quiera, no puede. Pues hay personas que tienen la mente cerrada y no pueden. Entonces supongo que les entra el miedo. Yo al principio, bueno, también quería poner la denuncia a la madre. Mm, pero me abrí a la experiencia. Yo tengo el triangulito de arriba de diseño humano en blanco. Yo puedo incorporar cosas nuevas, pero otros es que no Y, pueden. y por lo menos merecería la pena cuestionar por qué los profesionales de la medicina, conforme van cumpliendo más años y tienen más experiencia, no suelen cerrarse más a esto, sino que algunos empiezan a cuestionar cosas y se pasan un poco, que pues podemos llamarlo este lado oscuro de la medicina, en vez de reafirmarse más. O sea, yo creo que, porque sí es verdad que a estas terapias, a terapia neural, a la homeopatía, a otras terapias complementarias, no llegas en tus primeros años, cuando estás haciendo la residencia, cuando estás en el hospital, sino que mucha gente llega después de, a veces por experiencias personales con la enfermedad, porque experiencias personales o bien en su propio cuerpo o en algún familiar muy cercano, con sus padres, con sus hijos, que al final ves que la medicina no te da todas las respuestas que quieres, no tienes todas las soluciones y acabas buscando algo más y de repente encuentras algo y es cuando te empiezas a cuestionar. No suele ser al principio. Ya, no sé, mira, mi jefe me decía, siempre me decía que sí, que siguiera, que estaba muy bien lo que yo hacía, no, mi antiguo jefe, que, que sí, que él creía en estas cosas, pero eh, nunca me pidió nada más, ¿sabes? Decía, sí, sí, tú haz, pero eh, no sé, cada uno tiene sus neuras. Claro, y es un tema que levantan pollas. Imagínate tú decir en el hospital, ¿no? Eres jefe de servicio y dices, la homeopatía funciona. Lo que ha hecho el Sansegarra, ¿no? Que era jefe de servicio, fue jefe de servicio y ahora está hablando del alma y todo esto. Pero ¿cuándo lo hace? Ahora que está jubilado, no antes. ¿Por qué no lo ha hecho antes? Claro, ¿qué va a decir la gente?
todavía yo creo que estamos como en la época de los romanos, que los cristianos se reunían en las catacumbas. La única diferencia es que antes íbamos a caballo y ahora vamos en coche, pero a nivel de personas, ¿sabes? El que es raro, el que es distinto, pues siempre se le excluye. Ay, qué miedo, ¿no? Ay, qué miedo. Y esto no ha cambiado en la humanidad. Que no hemos cambiado. No, no, probablemente no cambiemos, pero bueno, yo el otro día conversaba también en este mismo espacio con un osteópata, con Alan Berges, y le decía que estamos viviendo momentos muy interesantes, que hay mucha gente despertando algunas cosas y que hay un movimiento ahí por debajo en el que muchos profesionales se cuestionan cosas, se cuestionan la medicina oficial, que por supuesto tiene tantas cosas interesantes y positivas, y que uno está claro que si tienes una apendicitis, por favor que venga un Sí, cirujano claro. que sepa y que te le quite el apéndice, que te opere, por favor, ¿no? Exactamente, sí, sí, por supuesto. Yo hacía todo lo que había que hacer como cirujana. Aparte, añadía homeopatía, pero nunca he dejado de operar o de hacer una cosa a- eh, para hacer homeopatía. No, no, lo que se tiene que operar se tiene que operar, por supuesto. Y tú sigues operando, Sí, sigues en sí, activo. sí. Yo es que desde antes de la pandemia que no he vuelto a entrar a quirófano, y a veces dices, uy, que casi era una de las cosas por las que empecé la especialidad, ¿no? Porque era quirúrgica, y ahora llevo un tiempo, ¿no? He tenido que hacer también el duelo ese de no volver al quirófano. Y cuesta. Bueno, si te gusta, si es algo que disfrutas, sí, Sí, porque es, eso es es algo bueno. muy especial. Sí, sí. No a todo el mundo le gusta, pero sí que tiene una cosa muy especial. Lo mismo que, bueno, pues también tuve que hacer el duelo de cuando dejé de atender partos. Bueno, pues son épocas y vas pasando, y, y sí que también de eso vas cuestionándote cada vez más cosas. Esta semana hablaba con una residente de muchas de las prácticas que hacíamos cuando yo empecé la residencia, que se dejaron de hacer hace unos años, y lo que era más moderno hace 10 o algo en los partos, pues también se ha dejado de hacer ahora, y a veces dices, pues lo que era el Santo Santorum, hay una cosa como incuestionable de la medicina, y en 30 años casi puedes ser como dos generaciones de médicos que han cambiado las cosas, y que lo que antes era incuestionable ahora es que ya ni se hace. No, no es que se cuestione, es que directamente se ha tirado todas esas prácticas que hacías, se han tirado a la basura, y ahora son otras, y hubo otras hace 10 años que también están en la basura. Qué curioso. Sí, 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 claro. Eso es el progreso en la Sí, sí, medicina. no, pero bueno, como a veces decimos que es la ciencia, la ciencia, la ciencia, y la ciencia va cambiando tanto que a veces Exacto, dices, bueno, para un poco, vamos a ver si no es un poco también religión esta ciencia. totalmente. Sí, yo recuerdo una compañera que era cirujana vascular y comentaba que cuando estuve en Francia, cosas que aquí en España eran pecado capital, lo hacían en Francia, y cosas que en Francia eran pecado capital, lo hacíamos en España. O sea, ¿sabes? También incongruencias de estas. Sí, 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 sí. Sí. Seguimos las costumbres, somos animales de costumbres y salir de las costumbres cuesta. Sí, y bueno, pues tú entiendo que en esta otra parte que haces fuera del hospital, ¿te sientes más cómoda o igual de cómoda, o qué medicina te gusta más? Bueno, es Si es que se distinto. puede elegir, ¿no? Porque igual no se puede elegir, igual es una No, pregunta. no puedo elegir, por eso sigo en las dos, en los dos lados, porque no puedo elegir. A mí me gusta mucho estar con el paciente, hacer la terapia neural. Disfruto como una enana. Aparte me es fácil, me es muy fácil, primero porque siempre usamos lo mismo, ¿no? Como dice David, es para tontos. Y luego, eh, me es fácil porque conozco muy bien el cuerpo, la anatomía. Al ser cirujana me es fácil y disfruto muchísimo, mucho, mucho, Pero con tú, mucho cariño ¿cuándo empezaste con la terapia neural? en el 2013. O sea, antes que yo, Sí. yo creo que hice en el 17, me suena que hice en el 2017. O sea, tú ya habrías terminado el máster. Yo empecé primero, hice el curso de introducción, y ese fin de semana, si era viernes y sábado, pues el domingo estoy de guardia y me viene a la guardia un paciente de 70 años que viene por un dolor que le apareció por arte de magia en la ingle y venía doblado en dos.
sin antecedente, no se había caído, no sangre, no pus, no nada. Un dolor que apareció por arte de magia. Viene y digo, bueno, pues tumbes en la camilla, se tumba con la pierna doblada y como no tenía ningún otro antecedente más que una cirugía de la hernia inguinal, yo salía del curso de introducción de terapia neural, que ya nos habían dicho el campo interferente que pueden ser las cicatrices, digo, nada, a este le pincho la cicatriz y se le va el dolor. Le pincho la cicatriz y sigue con dolor. Yo, qué raro. Digo, mejor es el primero, le he puesto poco, le pincho más y sigue igual. Yo, qué raro. Pues más, nada. Le pincho como, le hago un hilo inguinal, nada, igual. Digo, oiga, señor, ¿no tiene más cicatrices? Y el hombre me decía que no. Y yo, qué raro, no puede ser, no puede ser. Me lo miro, desde la calva voy bajando y le veo en el segundo dedo, en los dos, una cicatriz. Digo, ¿y esto? Y el hombre, no, esto no cuenta, porque esto cuando yo tenía 5 años ya atravesé una puerta de cristal. Digo, ¿cómo que no cuenta? Todo cuenta, que es suyo, no es del vecino, es usted. Le pincho una cicatriz y luego la otra, y cuando saco la aguja de la última pinchada, veo que estira la pierna, el hombre empieza a moverla y dice, no me duele, no me duele. Y yo, "Jo, el efecto en segundos, ¿no? El primer Es que paciente. es malísimo eso, es malísimo Es, porque es adictivo, es que a mí me pasó algo parecido y yo creo que es lo peor que te puede pasar, porque primero porque te crees que tienes superpoderes, segundo porque crees que lo vas a poder repetir continuamente y es una cosa que sucede muy de vez en cuando. Bueno, a mí me pasó con este paciente y como Dios me pone miguitas muy a menudo cuando tengo que seguir un camino porque sabe que soy medio ciega y medio sorda, me lo pone muy claro para que yo me entere. Al día siguiente tuve 2 pacientes o 3 iguales, más este, o sea, me lo pusieron a huevo. Este señor se le fue el dolor. Yo le pregunté a este señor, ¿y usted por qué cree que le ha pasado esto? Y me dice, no, bueno, es que he estado toda la semana de pie. ¿Y por qué ha estado toda la semana de pie? Bueno, es que mujer estuvo enferma. ¿Y por qué estuvo enferma su mujer? ¿Qué le pasaba? Bueno, es que mi mujer tenía un cáncer, la ingresé y se murió. Claro, ahí hay un factor emocional súper potente y este cuerpo que estaba en equilibrio se desequilibró. Y con ese pinchazo, ¡pum!, volvió a circular toda la información correctamente. Al día siguiente, en otro hospital, también de guardia, me viene una señora que, bueno, que le dolía el hígado, náuseas y vómitos. Digo, bueno, pues le saco la analítica. La señora sospechaba una hepatitis, podía ser porque alguien trabajaba en un colegio, no sé, bueno. Le hago los análisis y luego, como tenía varias cicatrices, le explico lo de terapia neural, me dice que sí, la pincho y cuando vuelvo con el resultado del análisis que sí tenía una hepatitis, me dice, mira, y mueve el pulgar así. Y yo, ¿qué? Dice, que lo puedo mover. Digo, bueno, y es que antes no podía, tengo una fibromialgia. Yo, ¿cómo? No me había dicho nada de esto de la fibromialgia y mejoró pinchándole las cicatrices sin preguntarle nada sobre su fibromialgia. Y luego un señor, me avisan los de medicina interna, un señor que no saben qué tiene, que tiene un dolor plantar y en la pierna, pero el ecodoppler es normal, no tiene, se descarta una trombosis venosa profunda y no saben lo que tiene. Marisol, ¿puedes subir a verle? Bueno, subo y le pregunto al señor, que era médico, encima era médico y su mujer abogada, que estaba allí. Y el señor me dice, mira, no sé lo que tengo. Yo le pregunto, ¿usted qué cree que tiene? El señor me dice, no, no lo sé, porque todo sale negativo, a mí me duele mucho, vino con muletas y el señor no sabía lo que tenía. Y le pregunto, ¿usted ha estado operado de algo? Y dice, uff, tenía 2 cicatrices aquí de una angina de Ludwig, una traqueostomía de esta angina de Ludwig, bueno, que estuvo en la UCI con traqueostomía, la habían operado de una reducción de estómago, con lo cual lleva una cicatriz desde el esternón hasta el pubis. Luego la habían operado de dos fémurs, lleva cicatrices no pequeñas, no, largas, casi bien de la cadera hasta la rodilla. Yo, ostras, y le expliqué la teoría de la terapia neural. Digo, mire, como usted no sabe lo que tiene y todo sale normal, hay esta teoría. ¿Qué le parece si le pincho, ¿no? Según la terapia neural. Sí, sí, doctora, píncheme, píncheme. Bueno, le pinché todas las cicatrices. Acabo de pincharle y el señor empieza a mover el pie y empieza a decir, no me duele, no me duele. Se levantó, se fue caminando sin muletas. Pues claro, yo después de todo esto me casé por segunda vez, la primera con mi marido, la segunda con la terapia neural. Fue brutal, es que para mí se me abrió otro mundo.
Pues es que, claro, si me podéis estar contando casos así, ¿qué le dirías a alguien que está estudiando medicina, a punto de terminar, y que oye hablar de estas cosas, de la terapia neural, de la homeopatía o de otras terapias de las que no le han hablado durante la carrera? ¿O le han hablado para decirle que Que es mentira, que cuidadito? no funciona. Sí, no, que siga su corazón. A todo el mundo, mi consejo es que siga su corazón, lo que le resuene. Si te resuena, tira por ahí. Si no te resuena, pues déjalo. Lo que te vibre. Si te vibra, pues sigue ese camino. Para mí ese es el camino siempre. Y eso no falla. Aunque lo veas todo negro, si te vibra, ese es el camino. Qué bonito, sí, sí, yo creo que me quedaría con esta frase para terminar de que si te resuena por ahí, si no te resuena, es verdad, si no te resuena, es mejor ni intentarlo y esperar, a lo mejor ya te resonará o nunca te resonará, bueno, pues igual no es tu camino, ya está, no pasa nada. Pues Marisol, ha sido un placer haber charlado contigo por estas cosas que nos has contado. Además, se te ve que te brillan los ojos cuando cuentas estos casos, se ve que los disfrutas. Me ha encantado hablar contigo porque yo creo que hemos hablado muy pocas veces o muy, muy poquito tiempo y podemos repetir esta charla en otro momento y nos cuentas también, pues que haces otras cosas interesantes en el sur de Francia, que organizas unos retiros. Bueno, no sé, creo que otro día podemos hablar de ese otro aspecto a lo mejor más espiritual o más, bueno, más trascendente de las cosas que haces y lo que te digo, ha sido un placer y espero que nos encontremos pronto en algún sitio. Muchas gracias, Alma. Muchas gracias. Un Muy placer. bien, pues un beso, Marisol.